Hola, muy buenas tardes. Continuamos con el programa de la 10ª Semana de Valores virtual con nuestra primer conferencia denominada Acciones Colectivas entre la crisis y la esperanza, reflexiones éticas del conocimiento científico, impartida por la doctora Emilia Cristina González Machado. La doctora Emilia Cristina González Machado es profesora investigadora de tiempo completo de la Universidad Autónoma de Baja California. Es docente a nivel licenciatura y posgrado en áreas de metodología de investigación educativa, proyectos de intervención social y educativa. Cuenta con publicaciones en el área de humanidades y ciencias sociales. Participación como responsable técnica asociada en proyectos de investigación relacionados en contextos socioeducativos, jóvenes escolares e intervención comunitaria. Las líneas de trabajo que ella maneja son estudios de juventudes y educación intercultural. Pertenece a redes nacionales e internacionales sobre la educación social y la interculturalidad. Ha participado como ponente en más de 40 eventos académicos y de formación, entre conferencias, talleres, cursos, diplomados en el ámbito nacional e internacional en temáticas de formación de valores y jóvenes escolares. Actualmente ella es coordinadora de la maestría en educación de la Facultad de Ciencias Humanas. Ella es licenciada en psicología y cuenta con una maestría en ciencias sociales por la Universidad Autónoma de Baja California. Tiene un doctorado en ciencias en la educación por la Universidad Autónoma de Coahuila, una especialidad en pedagogía para la formación de jóvenes y adultos en el Centro de Cooperación Regional de Educación de Adultos en América Latina y el Caribe. Diplomado en Juvenicidio y Vidas Precarias en América Latina por el Colegio de la Frontera Norte, COLES. Diplomado en Mundos Juveniles, Sujeto y Trayectorias de Ciudadanías por el Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la Universidad Nacional Autónoma de México, entre otras. Por lo tanto, sin más preámbulo, cedemos el uso de la voz a la doctora Emilia Cristina González Machado para que nos comparta su charla. Doctora Emilia, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde, por abrir este evento. El micrófono de esta conferencia es todo suyo. ¿Qué tal? Hola, muy buenas tardes. Ya a las 12 con 9 minutos. Pues antes que nada un agradecimiento y un reconocimiento a profesores, profesoras investigadoras que hacen posible este evento. El trabajo siempre de base, en la organización, en la gestión, es muy, muy importante. Y desde luego los apoyos institucionales a nivel de dirección de la Facultad de Derecho y a nivel también institucional macro, que es desde la vicerrectoría y la rectoría de nuestra institución. Bueno, pues comentarles que estoy muy agradecida por esta invitación. Estamos haciendo una propuesta de
un formato de diálogo, de reflexión, de análisis, y que podamos llegar, esa sería como una aspiración, poder llegar al menos a delinear algunos puntos que sinteticen este recorrido reflexivo en torno en este evento académico y de la sociedad de alumnos también, que tiene que ver con la formación de valores, que tiene que ver con este marco de análisis deontológico, axiológico y ético de los procesos formativos a nivel universidad, y hay que acotarlo también a nivel universidad pública y estudiantes particularmente que se están formando en el área de derecho, con aspectos y dimensiones que implican la justicia, ¿sí? Entonces ya nos lleva desde ahí a reflexionar sobre estos tópicos. Entonces, desde luego no podemos hacer una demarcación del contexto actual en el que nos encontramos, ¿sí? La humanidad, ¿qué está pasando? ¿Sí? Entonces, les pediría su apoyo con la presentación en PowerPoint que les he enviado, y de no ser así, yo también se las puedo compartir. Sí, el título me permití desarrollar pues en esta disertación tiene que ver con las acciones colectivas, precisamente entre crisis y esperanza, reflexiones éticas del conocimiento científico. Precisamente lo que me lleva a hacer esta propuesta de trabajo, aun cuando, bueno, comentaba y ahorita la doctora amablemente mencionaba algunas cuestiones de la semblanza, mi trabajo se orienta mucho a las juventudes, se orienta a las desigualdades sociales, a la educación intercultural. Para mí era importante poder reflexionar en este momento, en este espacio global, ¿no? O sea, en nuestro mundo, ¿qué está ocurriendo? ¿Qué está pasando? ¿No? Entonces, a partir de esta pregunta, podemos ubicarnos que los datos oficiales nos dicen que la pandemia ya ha contagiado a más de 2 millones de personas, han fallecido cerca de 130,000, va aumentando esta cifra, ¿no? Esta cifra, hice el corte el día 15 de abril. El impacto global de esta crisis, desde luego, desde distintas perspectivas, nos ha puesto en jaque como sociedad, aspectos económicos, políticos. Como bien hemos reflexionado, no cabe duda que este mundo está cambiando. Tenemos incertidumbre, tenemos una gran interrogante, pero de algo tenemos certeza, nada va a ser igual. Hay algo que nos interpela como sujetos y es la mortalidad. Un miedo a morir, un miedo a la muerte de un ser querido. ¿Sí? ¿Qué puede ocurrir, no? Sería como el desenlace trágico, que si bien los datos científicos nos indican que el 80% de la población lo vamos a pasar de manera sencilla, ¿sí? O sea, algunas sintomatologías leves, algunas 12% se calcula de la población tendrá sintomatología moderada, y alrededor del 7-8% tendrían una sintomatología pues más drástica, más grave, ¿no? Que pudiera llegar a la muerte. Lo hemos estado revisando, todos estos datos. Pero bueno, ¿cómo es que llegamos a esta situación en la que estamos inmersos, pues, a partir de la pandemia? Científicos advirtieron que los cambios socioecológicos globales a partir de esto iban a surgir enfermedades infecciosas. Ya habían ahí delineado un premio Nobel, Joshua Lederberg, microbiólogo, expresó la mayor amenaza para el dominio continuo del hombre en el planeta es el virus.
En el 2015, Bill Gates señaló en un video de divulgación y una publicación científica, existe una alta probabilidad de que una epidemia de una enfermedad muy infecciosa tenga lugar en los próximos 20 años. Lo veía todavía en una perspectiva lejana. En septiembre del año pasado, la propia Organización Mundial de la Salud advirtió, el mundo está en grave riesgo de padecer devastadoras epidemias o pandemias de enfermedades regionales o mundiales. No solo van a causar pérdidas de vida, sino que destruirán las economías y se crea un caos social. Si bien hemos observado a partir desde nuestras casas, quienes tenemos esa oportunidad, a partir de las redes sociales, que la pandemia global afecta a toda la población. No obstante, aun cuando se ha repetido de manera enfática que no discrimina esta pandemia, va a tener mayores efectos a partir de las enormes desigualdades sociales ya existentes. Así, por ejemplo, nos dice la misma Naciones Unidas que 113 millones de personas ya experimentan inseguridad alimentaria aguda. 820 millones de personas pasan de hambre y unos 2.000 millones su amenaza. Eso es a nivel mundial. ¿Y qué pasa en nuestro país? ¿Qué pasa en América Latina? Más de 1.400 millones de trabajadores viven en situaciones de precariedad, señala la Organización Internacional del Trabajo. Ya en el 2018 precisó que 3 de cada 4 personas en los países en desarrollo se ve afectado por el empleo vulnerable. Es decir, los datos ya estaban, los datos científicos, los estudios, los informes desde los marcos internacionales de esta pandemia. El virus, pero también la pandemia de la desigualdad. La caída de la economía mundial generada por este virus, el COVID-19, afectará a los países en desarrollo, en especial a aquellos dependientes del turismo y el comercio con China, con los Estados Unidos y la Unión Europea. La CEPAL, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, estima una contracción del orden de 1.8% del Producto Interno Bruto regional, lo que podría llevar a que el desempleo en la región suba en 10 puntos porcentuales. Esto llevaría a que un total de 120 millones de habitantes en América Latina y el Caribe, el número de pobres en la región suba de 185 a 220 millones de personas. En tanto que las personas en pobreza extrema podrían aumentar de 67,4 millones a 90 millones. Es decir, el panorama, el contexto actual, cómo estamos, qué ocurre en el mundo, no es nada alentador. En este momento, conectados alrededor de 340, ya no alcancé a ver el número. 436, doctora. 436 personas. Estamos 436 personas conectadas. Eso significa que tenemos la oportunidad, tenemos el acceso a la tecnología, tenemos el acceso a la red, ¿sí? Tenemos capacidad en cuanto al tiempo, dedicarle este tiempo de conexión, cosa que les agradezco muchísimo, pero somos entonces un grupo con un cierto nivel de privilegio para poder estar aquí y ahora conectados, platicando un poquito sobre esto, ¿no? Aquí ya me pasaron las diapositivas y apenas estaba yo en el contexto de la crisis, ¿no? ¿Qué está ocurriendo en el mundo? En ese contexto estamos ahorita conectadas más de 400 personas.
si bien ya microbiólogos, médicos, epidemiólogos, sociólogos, economistas, hacen bien estas proyecciones de lo que ocurre con el método científico, ¿no? Pueden predecir entonces lo que va a ocurrir a partir de la pandemia del virus y la pandemia de las desigualdades sociales. Es importante que reflexionemos en este espacio, como bien decía, una universidad pública, pues cuáles son los fines de la ciencia. Por eso esta propuesta, esta charla, ¿no? A mí me gustaría partir, desde luego, de la Agenda 2030, que muchos y muchas hemos escuchado, los objetivos del desarrollo sostenible adoptados precisamente por la Asamblea General de las Naciones Unidas en el 2015, donde los estados que están firmando y ratificando este instrumento, adhesión a este instrumento normativo, se comprometen a poner fin a la pobreza y el hambre en todo el mundo. Y la meta es en el 2030, a combatir las desigualdades dentro de los países entre ellos, a construir sociedades pacíficas, justas e inclusivas, a proteger los derechos humanos y promover la igualdad entre los géneros, empoderar a las mujeres y las niñas y a garantizar una protección duradera del planeta y sus recursos naturales. Con este párrafo retomado precisamente de la ONU, que sintetiza la Agenda 2030 y los Objetivos del Desarrollo Sustentable, ¿podemos enmarcarlo a este encuentro de valores, a esta jornada de valores? Claro que sí. Ahí es donde estamos inscritos. Este es el contexto. ¿Para qué generar este conocimiento científico? Tenemos una agenda. Por su parte, en la conferencia regional sobre la educación superior en el 2018, celebrada en Córdoba, Argentina, ordena sobre el imperativo de generar conocimiento que responda a las necesidades de las sociedades en el continente. O sea, ahí tenemos dos marcos que nos van delineando precisamente para qué generar conocimiento científico, para quién sirve este conocimiento. Nos vamos a ir hasta la UABC, que es donde estamos ahorita. En su ley orgánica establece como uno de sus fines fomentar y llevar a cabo investigaciones científicas, dando preferencia a las que tienden a resolver los problemas estatales y nacionales. Esto lo tenemos, esto está guiando nuestra política de investigación, de generación de conocimiento científico desde 1957. En el mismo sentido, el reglamento de investigación de la UABC establece que la función de la investigación comprende las actividades realizadas con el fin de generar, mejorar y aplicar el acervo del conocimiento científico, tecnológico, incluyendo el conocimiento de la naturaleza y la sociedad. Ahora mismo nos encontramos en las redes sociales varias de las acciones que se han emprendido desde nuestra propia institución para hacer efectivo este reglamento, para cumplir esta ley orgánica. Por su parte, dentro del Plan de Desarrollo Institucional, el PDI, en esta Administración Rectoral 2019-2023, se incluye como política la generación, aplicación y divulgación del conocimiento como una vía para integrar una sociedad sustentable, justa, equitativa y democrática, que beneficie la economía, la sociedad, la política, los vicios de salud, el medio ambiente y la calidad de vida. Es decir, se articula perfectamente de manera armoniosa la política de esta administración con el marco normativo internacional de las Naciones Unidas. Se lee bonito, se escucha muy bien, hace eco en nosotras como personas, ¿sí? ¿Y para quién sirve este conocimiento entonces? ¿Sí? ¿Para quién sirve si ya hemos observado estas proyecciones poblacionales?
¿Quiénes son los más? Eso nos llevaría precisamente a pensar, repensar la dimensión ética en la ciencia. Uno de los aspectos de las dimensiones que pocas veces y de manera rara se reflexiona cuando generamos y diseñamos protocolos de investigación científica. La dimensión ética de la ciencia, más allá de las técnicas y los métodos, nos llevaría entonces a reflexionar quién es el otro. Es decir, relacionar con la pregunta anterior. ¿Para quién generar conocimiento científico? También podríamos reflexionar qué papel tiene el otro en la generación del conocimiento científico. ¿Quién es el otro? Hace un siglo, un artículo en la revista Science apuntaba: la pandemia que acababa de extenderse por la Tierra no tiene precedentes. Hace un siglo. Ha habido más epidemias mortales, pero han sido más circunscritas. Pero han sido menos mortales. La pandemia de 1918-1919 mató entre 50 personas a lo largo de 3 oleadas. Aunque durante décadas la pandemia afectó a todos los grupos sociales por igual, al menos era lo que se pensaba, estudios recientes han mostrado, aquí viene la otra edad, los otros, cómo la mortalidad de la población varió más de 30 veces entre países, ocurriendo la mayoría de muertes en los países pobres. Y también cómo la mortalidad de las clases sociales populares fue mayor. Observándose que a pesar de la naturaleza virulenta del virus, la gripa no se comportó de una manera democrática, sino que hubo una variación geográfica significativa en la mortalidad. Es decir, los factores sociodemográficos, por género, por edad, por espacio geográfico, lugar de residencia, origen social. Casi un siglo más tarde, durante la pandemia de la gripa H1N1 en el 2009, también se halló que la tasa de mortalidad fue 3 veces mayor en la quinta parte más pobre de la población de Inglaterra que en la más rica. Que la mortalidad de hospitalización entre hispanos y negros en Illinois, en Estados Unidos, fueron mucho más elevadas. Hace 100 años, en el 1918, en el 2009, hace 11 años, ya había entonces estudios científicos que nos ayudaban y nos daban pautas para identificar quién es la otra edad, para quién generar conocimiento científico. ¿Quiénes son los otros? ¿Qué papel juegan los otros? Aún cuando hay 1.000.000 de personas que murieron, pues, a partir de la pandemia de gripe H1N1, en estos 4 meses que llevamos de esta pandemia del COVID-19, pasaditos de los 4 meses, ya han muerto en el planeta cerca de 3 millones de infantes a causa del hambre, en el más absoluto olvido. En el mundo desarrollado, la pandemia ha desarrollado una situación trágica. Algo está colapsado. Pero bueno, la gran parte de la población mundial vivimos cotidianamente inmersas en este colapso. Pero es importante entonces anotar que este virus exacerbará aún más la desigualdad. El COVID-19 reúne todas las condiciones para considerarla precisamente una pandemia. Dentro de unos meses se podrán hacer estos análisis científicos precisos, pero desde ahora podemos predecir que esta pandemia constituye una gran amenaza para la población obrera, para barrios populares,
donde 7 de cada 10 muertes en Nueva York o Chicago son afroamericanos, pese a representar solo el 30% de la población. La pandemia además tendrá un fuerte impacto en países que, como Eduardo Galeano calificó, países arrollados por el desarrollo ajeno. El mundo cuenta con muchos suburbios, viviendas hacinadas, trabajo precarizado, informal, sistemas de sanidad débiles, falta de alimentos y agua potable. En nuestros medios se repite hasta la saciedad que es esencial lavarnos las manos con frecuencia, pero la UNICEF advierte que de cada 3 personas en el mundo, que 1 de cada 3 personas en el mundo no tiene acceso al agua y que más de 300 millones de africanos no tienen agua corriente. La pandemia está devastando a los pobres del mundo. Aunque este virus no se propagara en algunas ciudades como África, en algunos pueblos de África, en algunos pueblos de América Latina y Asia, la existencia de millones de personas con medios de vida enormemente precarizados, con una elevada pobreza y una alta pérdida de empleos y trabajos informales, puede matar más que el coronavirus. Todo ello podría ser un enorme caos social. Incluso, por esta desesperación, un incremento en la cantidad de migrantes que buscan un modo de supervivencia. Cuando se puedan hacer los estudios científicos en cuanto a mortalidad y morbilidad, se podrán entonces hacer estos análisis comparativos entre países, entre grupos sociales. Pero desde hoy se puede decir que las desigualdades en salud son la enfermedad de nuestra época. ¿Quién es el otro? Son las mujeres, son afrodescendientes, son obreros, son obreras. Ahora encontramos la campaña también de los que están repartiendo en el Uber Eats, ¿no? Los que están en primera línea, el personal de limpieza, ¿sí? ¿Quién es el otro? ¿Para quién generar este conocimiento? Pero bueno, la propia teoría nos va llevando y nos va dando pistas de cómo podemos transitar del sujeto individual al sujeto colectivo. No hay una respuesta, no se puede generalizar, pero lo que sí podemos es reflexionar sobre este sistema económico, este sistema social, esta capacidad de Estado, del mercado y de la sociedad para fomentar los valores del sujeto individual, de los logros personales a los logros estando en el bien común. Podrá ser esa una posibilidad, una luz en el camino. ¿Sí? Hay autores, tenemos a un teórico, Serge Moscovici, con sus representaciones sociales, que precisamente nos va dando pistas de cómo transitar, ¿sí? Cómo es importante la información, ¿sí? Focalizarnos en el bien común para poder entonces generar esos universos de opinión y hacer un cambio, ¿sí? En las representaciones sociales de cómo es que nos generamos un modelo social a partir del cual pautamos nuestro comportamiento, ¿sí? Ese marco axiológico, ¿sí? Que nos lleva entonces a pensar en el bienestar personal o en el bienestar colectivo. ¿Sí? Es importante informarnos
para tener una posición ante eso que estamos viviendo y que nos deja mucha información, mucha experiencia, ¿sí? En lo personal, con nuestras familias, con nuestras comunidades, en nuestros barrios, en la propia institución y espacios laborales o de trabajo intelectual, en el caso de estudiantes, ¿sí? Ahí hay algunas pautas que nos podrían orientar, ¿no?, sobre esta acción colectiva. No hay una cuestión establecida, ¿sí? Hay modelos teóricos que nos llevan a transitar precisamente sobre estas posibilidades, ¿no?, de los valores individualistas o los valores más colectivos, ¿sí? Ya cómo afectar y cómo hacer cambios, ¿no? Ya hay estudios, por ejemplo, desde el siglo antepasado, desde principios, mediados del siglo pasado también, Charles Tilly, ¿no?, que se basaba mucho, por ejemplo, tenía su influencia en Stuart Mill, en Max Weber, sobre cómo la racionalidad y la intencionalidad, ¿sí?, son componentes que ayudan a precisamente a hacer una acción colectiva, ¿no?, a explicar las acciones colectivas. Cómo hay dos grandes tipos de análisis sociales que en definitiva son difíciles de conciliar: el causal, la acción como resultado de fuerzas externas al individuo, al grupo, que tiene que ver con estas teorías estructuralistas, pero también este tipo de análisis que es intencional, una acción como resultado de acuerdo con las reglas más o menos explícitas, ¿no? Boudon y Bourdieu serían ahorita unos de los referentes más del siglo pasado, de los años 70, todavía de los 90, más contemporáneo Boudon, y consideraban, por ejemplo, cómo el cambio estructural afecta a la acción colectiva de manera indirecta. Esto que está ocurriendo de manera estructural va a afectar la acción colectiva. ¿Qué hacemos? ¿Cómo nos movemos? Si nos movemos solamente por el interés personal, ¿no?, o nos movemos por ese interés colectivo, ¿sí? ¿Cómo creamos, cómo transformamos, cómo nos solidarizamos, cómo nos organizamos? ¿Sí? Les repito, son dos sustentos teóricos difíciles de conciliar, pero bueno, hay un elemento a mí que me interesa mucho, que es el concepto de agente, ¿sí? Lo cito tal cual, Petit, Jensen y Ostrom. En los agentes se definen como algoritmos autónomos de toma de decisiones, pero los agentes pueden ser motivados por sus objetivos, pero también pueden ser reactivos, ahí serían los causales, capaces de interactuar con otros agentes. Una de las dificultades es equilibrar este comportamiento reactivo con el orientado hacia objetivos. Una gran parte del comportamiento propio de los seres humanos puede representarse como una combinación de los dos comportamientos. Hay decisiones que tomamos por intereses individuales y también hay decisiones que tomamos por intereses colectivos. Ahorita la invitación entonces es transitar del sujeto individual al colectivo, como ahorita lo mencionaba, pensando en la otra edad, ¿sí?, y a partir de estas premisas, ¿sí? A partir de los factores generales que inciden en la acción colectiva, la solidaridad interna de los grupos, es decir, la cohesión, la autonomía frente al exterior, las capacidades, la estructura,
Son elementos entonces que nos ayudan para llegar a estas acciones colectivas. ¿Cómo le hacemos entonces a partir, ¿sí?, de esta experiencia en la que estamos de alguna forma envueltos toda la humanidad? ¿Sí? También los autores citados anteriormente nos comparten, a partir de un estudio de más de 15 años, algunos de los componentes de la acción colectiva. La equidad, el autogobierno, la reciprocidad, la cooperación. ¿Cómo podemos entonces llegar a esto, ¿no? ¿Cómo estos valores, estas reflexiones axiológicas de nuestro actuar, de nuestro pensar, de nuestro hacer, de nuestro sentir, nos podría llevar a organizarnos más allá de la perspectiva individualista en la que estamos sumergidos? ¿Sí? ¿Cómo le podríamos hacer? Yo les comparto y les relato entonces, a propósito de de estos elementos, un ejemplo que salía publicado apenas el día de ayer. Sale publicada esta nota que a mí me parece pues ideal para poder ilustrar estos elementos, estos componentes de las acciones colectivas, donde se entrevista a dos personas de un proyecto en Argentina, ¿sí?, en el cual generan toda una concepción de la agroecología a propósito de la generación del conocimiento científico, pensando en quienes más necesitan, ¿sí?, que serían las premisas de esta charla, y cómo generar alimento, ¿no?, a partir de estos conceptos de la colectividad: acción colectiva, recuperación de saberes, participación en redes de información, serían los pilares de este proyecto agroecológico integral. Cuando entrevistan entonces a Gabriel y a Andrea en este proyecto de La Bonita, van comentando cómo buscan una forma de vida distinta, un lugar donde vivir y donde producir, porque precisamente no conciben la idea de vivir fuera de donde están produciendo. Es una lógica distinta en la que hemos crecido, pues. Eso tiene que ver mucho con la concepción de la agroecología. Es una forma de vida. Es estar vinculado con el lugar donde vives, donde produces, donde compartes lo que produces. Lo compartes con la comunidad, lo vendes, el punto de venta es con la comunidad, o sea, cambias, da un viraje al proceso de la venta y de la mercadotecnia, donde, bueno, ¿quiénes podrían estar comprando los productos orgánicos, no? Personas con otros niveles adquisitivos. Pero entonces, Gabriel y Andrea creen que pertenecen a este grupo, creen en el trabajo en red, creen en las relaciones, les interesa estar produciendo en el campo, desvincularse de lo que pasa después, ¿sí? No, para ellos es importante no desvincularse, qué pasa con ese proceso de su alimento, ¿no? Ni tendría sentido producir sin agrotóxicos para que ese alimento sea destinado a la clase social con más poder adquisitivo. No tienen que trasladarlos lejos, todas las implicaciones que tiene entonces a propósito de esta situación en la que nos vemos envueltos, ¿no? Donde una de las primeras reacciones pues era ir a surtirnos de despensa, ir a surtirnos lo raro y lo extraño de papel, ¿no? Ir a surtirnos de provisiones para 30 días, 40 días, como nos imaginábamos en un principio una cuarentena, ¿no?
Este proyecto de La Bonita, de Andrea y Gabriel, está presente los aspectos productivos, los aspectos ambientales, se consideran y se respetan los aspectos sociales, lo cultural, lo económico, el acceso a la tierra y tener una mirada colectiva. ¿Sí? Es alimentar a los pueblos, y así cierran con esta entrevista, ¿no? Es alimentar a los pueblos y no a los negocios. Esa sería su apuesta colectiva. ¿Sí? El cómo estos elementos de equidad, de autogobierno, de capacidad de autogestión, confianza, reciprocidad, cooperación, podrían aparecer en un horizonte de utopía, ¿sí? Donde diríamos son inalcanzables, pero pienso y estoy convencida ahora mismo que lo platico con ustedes a través de esta pantalla, pienso que es importante en términos filosóficos, éticos, pensar en estas otras opciones y en estas otras vías de interacción, ahora que nos sentimos conectados, ahora como humanidad, ¿no? En todo el planeta, es cómo estos componentes podrían reorientar entonces nuestra práctica, sí en lo individual, pero transitar en lo colectivo, sí pensar en mí, pero también pensar en los otros. Estoy aquí queriéndole avanzar a la otra diapositiva. Aquí está. Y fíjense, a mí organizé mi tiempo para que fuera más o menos de 1 hora la conferencia, la charla, y poder platicarnos si así lo desean. Pero bueno, con esta diapositiva hay muchísimos autores, hay muchos personajes actuales en la historia, ¿sí? El mismo Mahatma Gandhi, con la promoción de la no violencia, una cultura de la paz. Pero bueno, he decidido acotarlo, ¿sí? Y no concluir, como lo pongo en esta diapositiva, con esta transición un poquito histórica, ¿no? Esta reflexión de Martin Luther King, el doctor, el politólogo Bernie Sanders, ¿sí? Y la filósofa Martha Nussbaum. Yo me basaré en dos reflexiones, una plasmada en el libro precisamente de Nadia Tolokonikova, de la alegría subversiva a la acción directa, cómo promueve entonces los cambios a partir de todos unos movimientos de paz, ¿no? Entonces, yo me baso en el doctor Martin Luther King, precisamente porque lideró estos movimientos de derechos civiles como acciones colectivas, donde se produjeron bastantes cambios, ¿no? Allá en 1955 se indicó sobre ciertos autobuses, habían ciertas reglas y leyes que prohibían, segregaban pues a las personas afrodescendientes en Estados Unidos. Y bueno, este movimiento del doctor Martin Luther King empujó a la Corte Suprema de Justicia a declarar inconstitucionales las leyes precisamente que exigían la segregación en el transporte público, y todo desde un movimiento y protesta por la paz, ¿no? También es conocida la campaña de Birmingham o el movimiento de Birmingham en el 63, como movimiento, otra acción colectiva organizada precisamente por una conferencia sur de liderazgo cristiano para atraer la atención hacia la integración de esfuerzos de la población afroamericana en Alabama, y entre otras personalidades también lo organizaba Bebel, Shuttlesworth, ¿no? Pero era una campaña no violenta, ¿sí? Donde pues culminó en confrontaciones entre jóvenes, estudiantes negros y autoridades cívicas blancos ampliamente publicitadas, y finalmente esto llevó al gobierno municipal a cambiar las leyes discriminatorias de la ciudad. Estos sucesos de acciones colectivas, de pensar en la otredad, de pensar en los otros,
¿sí? Son ejemplos, ¿no? O sea, en el tiempo, en el siglo pasado, mediados del siglo pasado, pues, ¿cómo podemos estar separados? Hoy les decía, más de 400 personas ahorita conectadas a través de esta plataforma, con muchísima ventaja la tecnología educativa, pero entonces sin desensibilizarnos, pues, hacia la otredad. Tener la capacidad y tener la sensibilidad de pensar en las otras formas. No porque yo esté aquí en mi casa haciendo trabajo desde casa, home office, les decía, ciertos privilegios de estar inscrita trabajando en la universidad y con todas las gestiones pues de las autoridades, tenemos esta oportunidad, pero hay quienes la mayoría no tienen estas oportunidades, ¿no? Entonces, estas reflexiones, a manera de ir cerrando pues esta conferencia, me gustaría compartirles esta carta, ¿no? Desde la cárcel de Birmingham en el 63, en donde precisamente, tras haberse manifestado en esta ciudad de Alabama, King respondía a los sacerdotes blancos porque habían criticado esos actos, esas acciones colectivas, ¿no? Leo tal cual la nota: no puedo quedarme sentado en Atlanta y despreocuparme de lo que sucede en Birmingham, porque la injusticia cometida en cualquier lugar constituye una amenaza a la justicia en todas partes. Estamos inmersos en una red indestructible de relaciones mutuas, atados a un mismo destino. Cualquier cosa que afecte a una persona de manera directa, afecta indirectamente a todos y a todas. ¿Sí? Es no porque a mí no me pase, no porque la probabilidad de que a mí no me ocurra, pues, este alto nivel del contagio de este virus o las implicaciones estadísticas de pertenecer a la población más vulnerable, no voy a mantenerme al margen, ¿no? En ese mismo sentido, me gustaría también ir cerrando desde esta visión más economista de la política, ¿no? De este pensamiento de Bernard Sanders, conocido como Bernie Sanders, político estadounidense del bloque demócrata, quien ha luchado por las familias trabajadoras desde su trinchera, centrándose en la reducción de la clase media y la creciente brecha entre los ricos y todos los demás, es decir, las desigualdades sociales, ¿no? Entonces, el político Sanders también nos invita a esta reflexión de la acción colectiva cuando en su discurso en Carson, el 17 de mayo del 2016, elabora esta frase, ¿no? O este pensamiento, este hilo de pensamiento, invita a quienes están ahí asistiendo pues a su discurso. Pensar en hace 120 años, cuando los obreros de este país estaban obligados a trabajar 14 horas al día, 7 días a la semana. Pensar en los niños que perdían los dedos en las fábricas con 10 u 11 años. Y en lo que resolvió la clase obrera, lo sentimos, pero somos seres humanos, no bestias de carga. Vamos a crear sindicatos y negociaremos nuestros contratos. ¿Sí? Es otro ejemplo entonces de las acciones colectivas, ¿no? ¿Cómo llegamos ahí? Y bueno, ya casi para cerrar, me gustaría cerrar con unas preguntas con dos citas, pero bueno, me gustaría también llevarles con este hilo del trabajo de pensamiento de Martha Nussbaum, ¿sí? Martha Nussbaum, bueno, según es una filósofa donde centra sus intereses, en la filosofía política, en la filosofía del derecho, en la ética. Tiene ahí unos postulados bien interesantes sobre las capacidades funcionales humanas, las claves para el desarrollo, ¿no? de una vida digna, de no morir prematuramente,
de gozar de buena salud, de movernos libremente, de imaginar y pensar. Y bueno, la filósofa Nussbaum, recientemente le hacen una pregunta a propósito de este contexto de la pandemia, y bueno, le hacen toda una entrevista, y en una de las preguntas, es la que a mí me gustaría compartirles, ella le preguntan, ¿cómo podemos convertir esta crisis en una oportunidad? ¿No? Con el afán entonces de ir hilando esta crisis y la esperanza. Ella contesta, Marta Nussbaum contesta, creo que es una llamada de atención para corregir la desigualdad de nuestro sistema de salud, así como las desigualdades en la vivienda y la nutrición. Y explica y da datos, el 70% de las muertes en Chicago son afroamericanos o latinos, por lo que la enfermedad recorre fronteras de cuidado de salud inadecuado, el acceso a la alimentación inadecuado. Ahora, cierra Marta Nussbaum, tenemos tiempo para pensar y la invitación es que todos pensar bien. A propósito de valores, a propósito de la ética. ¿Sí? A Javier Tolcachir, un profesor de la Universidad de Antioquia, Colombia, cierra sus reflexiones con una serie de preguntas. ¿Cómo podemos adoptar una norma de vida al cuidado por el otro, la cooperación y la ayuda mutua? ¿Lo lograremos inmersos en este contexto? ¿Será posible aprender que este bienestar individual solo es posible en este marco de bienestar común? ¿Conseguiremos y podremos ser protagonistas en la consolidación de un nuevo ser humano? Recíproco, compasivo, afectuoso, empático. Y bueno, Joan Vena, también en quien me basé bastante para este análisis, médico, profesor investigador de Barcelona, doctorado en salud pública, hace todo este recorrido de la ciencia a propósito de la pandemia. Dice, bueno, una de las mejores maneras de valorar los logros o las injusticias sociales de un país o una comunidad es analizar en detalle sus condiciones de salud, pero sobre todo su nivel de equidad. Con estas reflexiones, pues, yo empezaría a cerrar esta disertación, esta conferencia, colocando entonces siempre en una plataforma, pues que es un ejercicio, ¿no?, reflexivo, en el cual muy amablemente me invitó el maestro Jorge y la maestra Marina. Dije, bueno, pues cómo ir transitando entonces estas reflexiones de lo que vivo, de lo que me pega a mí, porque yo lo vivo, pero también con un grupo de estudiantes de la Facultad de Derecho, que son expertos en Derecho, que su tópico es la justicia, y eso es lo que yo les vine a compartir, ¿no? Estas reflexiones éticas del conocimiento científico, haciendo énfasis en la dimensión ética, en una de las dimensiones de la ciencia, ¿no? O sea, ¿para quién generar el conocimiento científico y trascender del sujeto individual al sujeto colectivo? Con esto cerraría y agradezco muchísimo. Entonces, no sé si la dinámica del ejercicio permita charlar. Estoy por aquí, maestra doctora Marina. ¿Sí? Claro que sí, doctora Emilia, muchísimas gracias por su disertación, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación a participar en este evento de una forma pues diferente. Entonces, tenemos un poquito de espacio, por supuesto. Vamos a abrir el chat para hacer una ronda de preguntas y respuestas. Ubicaremos solamente 3 preguntas por la premura del tiempo, así que si las personas de soporte técnico, que son Esteban, Lourdes, Yomar,
nos apoyan habilitando el chat para que haya alguna participación de los alumnos o de algún profesor para comentar estas tres preguntas. Muchas gracias, Isaac, maestro, muchas gracias. Aquí Alicia, ¿usted va a moderar, maestra Marina? Porque levanta Sí. la mano. Okay. Así es, doctora. Vamos a habilitar el... Déjeme ingresar a mí al chat para ubicar las preguntas. Sí. Pues ya puede ver, tenemos también un mensaje, ¿no? Sí. A todos los participantes, la ronda de preguntas y respuestas la tenemos habilitada aquí en el chat. Muy interesante la conferencia, muchísimas gracias, la maestra Betsabe. Muchas felicidades, doctora, por su conferencia. Ya les comenté a mis alumnos que lo comentaremos en clase. Excelente, gracias. Muy interesante, muchísimas gracias. Aquí hay una duda de los alumnos, doctora. Lo que pasa es que es un evento con valor en créditos, entonces tienen que estar en la conferencia. Sí. Las preguntas se deben de escribir en el chat, por favor. A todos los alumnos, público en general, las preguntas se deben de escribir aquí en el chat. Aquí aparece una. ¿Cuál encuentran? Pasan algo rápido las preguntas, pero no sé si usted las pueda. Tenemos esta que dice, ¿de qué manera podemos incidir para acelerar la transición de la concepción individual a la colectiva? Sí, fíjate que es muchas gracias por la pregunta, nos lleva primeramente a ubicar, ¿no? O sea, hay diferentes teorías, como bien lo decíamos, estas que son causales, determinísticas, más estructurales, sobre las acciones colectivas, ¿no? O sea, sobre cómo está esta influencia social, qué hacemos como sujetos individual y colectivos, ¿no? Entonces, hay tres elementos desde la teoría de las representaciones sociales de Serge Moscovici que nos menciona, ¿sabes
que lo primero, el más importante sería la actitud, ¿sí? Desde una perspectiva de la psicología social sería la actitud. Pero precisamente los estudios de la actitud nos llevan a ubicarnos en el primer elemento que menciona la teoría de las representaciones sociales, que es la información. Para que nosotros podamos generar una representación del objeto social, de lo que ocurre en el mundo, y podamos tener una opinión de lo que ocurre en el mundo, pues hay que informarnos, hay que estar bien informados. Y precisamente en estos tiempos donde estamos saturados de información a través de las redes sociales, hay una confusión, ¿no? Hay todo un proceso ahí que nos impide organizar la información. ¿Cómo organizamos esta información? ¿Cómo la organizamos para poder entonces tener una postura ante lo que sucede en el mundo? Aquí lo interesante es eso, o sea, es el pensamiento crítico de llegar a entender qué pasa en el mundo, quién soy yo en el mundo, y quién estoy siendo en el mundo, y en quién me estoy convirtiendo en el mundo, ¿sí? Y a partir de estas relaciones, ¿no? Entonces, el elemento, en palabras de Moscovici, el elemento sustancial de las representaciones sociales sería la actitud. Y repito, la actitud tiene que ver entonces con la información. ¿Cómo nos informamos? ¿Hacia qué estamos entonces predispuestos a aceptar y a rechazar del mundo? Entonces, ¿qué es lo que ocurre con esta construcción del sujeto individual al sujeto colectivo? Estamos ensimismados, hay un rechazo a lo diverso, hay un rechazo a lo otro, hay un rechazo a lo que no se parece a mí, construcción de las identidades, ¿no? Una identidad fija, cuando, bueno, puede ser, podemos entonces a partir de informarnos, nos vamos también sensibilizando, por eso el papel de la ciencia, ¿no? O sea, con los datos duros, con las relaciones también intersubjetivas, podemos entonces estar sensibilizándonos hacia la otredad. Es decir, de manera bien sencilla, en términos de, sería citarme a mí, ¿no? O sea, sensibilizarnos y atrevernos a descubrirnos con la otredad, con la diversidad, ¿no? No sé si responde a la pregunta, gracias por hacerla, nos mantiene en reflexión. Muchas gracias, doctora. Otra pregunta que anda por aquí, que es de un alumno, una alumna. ¿Pudiésemos llegar en un momento a tener una real equidad en materia de salud en nuestro país? Caray. Es una pregunta muy compleja, pues, o sea, no sé, tenemos un referente básico, ¿no? De la distribución de las riquezas, un economista francés que a partir de los análisis históricos precisamente muestra evidencia de cómo ha sido históricamente en Francia la distribución de la riqueza, ¿no? Entonces, es por siglos ha sido heredada, ¿sí? Y ha sido acumulación de la riqueza a partir del ahorro, ¿no? O sea, yo lo mío, yo mi bienestar, yo pienso en los míos. Nos lo llevamos a la salud pública, ¿sí? En la salud pública, el actual subsecretario, ahorita muy famoso por las redes sociales también, el doctor Hugo López-Gatell, ¿no? Precisamente, cada que da su conferencia por las tardes, explica cómo la situación de los servicios de salud en nuestro país están ya permeados por gestiones administrativas y de política pública en el país en el que no se ha pensado en los más, ¿no? En la mayoría. Al contrario, ha habido todo un sistema de desmantelización de los sistemas públicos, del bienestar social, pues. Entonces, la pregunta sobre la equidad en los servicios de salud es complejo, o sea, simplemente, no sé, donde he trabajado ahorita con la pandemia, pues nos metemos a la salud pública, pero el tópico de las desigualdades sociales, uno de los temas es las desigualdades educativas, y aun cuando existen directrices de política educativa para disminuir esta inequidad, estas desigualdades que hay en los servicios educativos, no se implementan. Entonces, lo repito, aun cuando hay todo un
sustento jurídico para que tengamos el derecho a la salud, la realidad nos va mostrando pues otras cosas, ¿no? En los lugares donde más se necesita es donde menos se invierte. ¿Sí? Entonces, vemos, también lo escuchamos en las noticias, que hasta ya no lo aprendimos, ¿no? Los grupos vulnerables son las personas mayores de 60 años, un grupo vulnerable, pero resulta que está asociada, tiene comorbilidad la enfermedad del COVID-19 con aspectos de obesidad, con aspectos de hipertensión, y dices, bueno, ¿y cuáles son las enfermedades asociadas a la obesidad, no? ¿Y cuáles son las causas de esas cuestiones? Bueno, la alimentación. Por eso yo les ponía el ejemplo entonces de la alimentación a los pueblos y no a los negocios, ¿no? Esa mirada más colectiva. Entonces, realmente la salud pública, el tema de salud pública, para que llegue a ese ideal de la equidad, todavía falta un trecho, pero yo pienso que es una pregunta que nos apunta precisamente a pensar, ¿no? Cómo desde distintos mecanismos podríamos abonar para construir entonces en colectivo un sistema de salud con mayor equidad, ¿no? Muchísimas gracias, doctora, pues por la premura del tiempo, que más quisiera yo que pudiéramos seguir contestando algunas otras preguntas que tenemos por aquí, pero también hay comentarios agradeciendo su participación, comentando que es valiosa y muy importante su participación. Muchas gracias, Ceseña, Hamed, Isis. De la organización del evento, otorgarle la constancia virtual para hacer el cierre de la conferencia, que en estos momentos estamos por publicarla. Permítanos tantito. Agradecemos también a todos los participantes, a los profesores, a los alumnos y al público en general que estuvieron conectados en este momento. Me dicen que la constancia, a reserva que se la vamos a hacer llegar a su correo en versión PDF, pero para el momento de cerrar la conferencia ya se está viendo. A mí no se me mira la perdón. Pero sin más preámbulos, ya tenemos la constancia por aquí. La Universidad Autónoma de Baja California, Facultad de Derecho Mexicali, la Comisión de Difusión Cultural, el Comité Directivo de Sociedad de Alumnos otorgan el presente reconocimiento a la doctora Emilia Cristina González Machado por impartir la conferencia denominada Acciones colectivas entre la crisis y la esperanza, reflexiones éticas del conocimiento científico, celebrada en el marco de los festejos de la 10ª Semana de Valores, dirigida a los alumnos de licenciatura de la Facultad de Derecho bajo la modalidad virtual en la plataforma Blackboard Collaborate, 28 de abril del 2020, por la revisión plena del hombre. Suscribe nuestra directora, la maestra Anel Canales Murillo, y el presidente de la Sociedad de Alumnos, el alumno Gerardo López Leal. Doctora, muchísimas gracias por su valiosa participación. Esperemos seguir contando con su compañía en los próximos eventos de nuestra unidad académica. Con esto cerramos nuestra primera conferencia de la 10ª Semana de Valores, que esta edición es virtual. Muchísimas gracias y nos vemos a las 4 de la tarde con los siguientes eventos. Muy buenas tardes. Buenas tardes, gracias. Gracias, doctora. Adiós.